A ver esa alegría, vamos. Surfui presenta La Voz. Fuerza Escolar Las Bambas de la comunidad de Chuaquere. Nuestro programa es... Amables radioyentes de Radio Surfui de la provincia de Cotabambas y de otras provincias, hasta donde alcanzan las ondas de Radio Surfui. Responsable del programa de refuerzo escolar Las Bambas de la comunidad de Chuaquere. Tengan ustedes, amables oyentes, muy buenos días. Desde las faldas de la Pumaquerua, a nombre del PREC Chuaquere, nuevamente estamos retornando con la voz de los niños y niñas de Vicuña Chacuna Rimainin, para hablar temas muy importantes, de acuerdo a las fechas cívicas, y que venimos trabajando en nuestro PREF. Hoy vamos a hablar sobre el Día Mundial de los Animales, el Día de la Primavera. Nos encontramos en las cabinas de Radio Surfui para transmitir nuestro programa radial en esta edición con canciones, poesías, cuentos, rimas, poemas, chistes, entrevistas y otros. Invitamos a todos los radioescuchas a acompañarnos en este viaje de mucho aprendizaje. Mi nombre es Brenda Elizabeth Melón Flores. Mi nombre es Julio César Mendoza Caballero. Compañero Julio, quiero hacerle algunas preguntas. ¿Por qué salimos por la radio todos los sábados? ¿Quién nos apoya para este programa? Qué bien, compañera Brenda, que me haces esta pregunta. Te contaré. Estos espacios radiales nos apoyan a través del programa de reforzamiento escolar Las Bambas. Promueve el programa radial todos los sábados. El programa de reforzamiento escolar Las Bambas quiere que todos los niños y niñas aprendamos a desenvolvernos frente a la audiencia del público. Asimismo, quiere que aprendamos muchas cosas más. Es por eso que apoya a las comunidades de Chuaquere, Chila, Chumille, Quehuira, Sacana, Manuel Sehuanes, Saxahuilca, Qawapirwa, Ch'igñawi, Ch'iucuni, Antuyo, Choqueca, Pumamarca, Chuicuni Bajo y Colpayo. La presente edición corresponde hoy sábado 4 de octubre del año 2025, en la que vamos a compartir con ustedes en este programa nuestras experiencias en temas educativos que venimos trabajando y aprendiendo en el programa de refuerzo escolar Las Bambas de la comunidad de Chuaquere. Iniciamos nuestro programa con una frase. Nuestra frase del día es: cuidar a los animales es sembrar amor en la naturaleza. Como primer número tenemos una poesía a la juventud a cargo de mi persona. Juventud,
Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura como la noche y el dolor. Yo era tímido como un niño. Ella naturalmente fue para mí amor hecho. Herodias y Salomé. Juventud, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. Como siguiente número tenemos una canción en coro a tu llegada. Estamos presentando tu programa favorito. Como siguiente número tenemos una chapada a cargo de nuestra compañera Shumara. ¡Bravo! Gracias compañera Brenda por Gracias compañera Brenda por otorgarme el micrófono. Voy a hacer mi chapada.
Si burro se escribe con B, ¿con qué ve la vaca? No. ¿Puede repetir de nuevo, compañera Xiomara? Si burro se escribe con B, ¿con qué ve la vaca? Con los ojos. Correcto. Estamos presentando tu programa favorito. Como siguiente número tenemos presentación del tema central. Les presento a mis compañeros quien nos va a hablar sobre el Día Mundial de los Animales y de la Primavera. Gracias, compañera Brenda. Hoy voy a hablar sobre el Día Mundial de los Animales en el Perú. Cada 4 de octubre en el Perú y el mundo se celebra el Día Mundial de los Animales, promoviendo el respeto, cuidado y protección de todos los seres vivos en el país. Muchas instituciones, municipalidades y organizaciones realizan campañas de adopción, vacunación y sensibilización contra el maltrato animal. La fecha también coincide con la festividad de San Francisco de Asís, patrono de los animales. Día de la Primavera en el Perú. En el Perú, el Día de la Primavera se celebra el 23 de septiembre. Cuando comienza esta estación del año, la primavera es un tiempo en el que florecen las plantas, hay más sol y el clima se vuelve más agradable. En las escuelas este día se celebra con actividades especiales como desfiles, concursos, bailes y juegos al aire libre. También es una oportunidad para promover valores como la amistad, la alegría y el respeto por la naturaleza. ¡Bravo! Estamos presentando tu programa favorito. Estamos presentando tu programa favorito. Como siguiente número tenemos Surfui rima presenta de números.
Yo soy alumno, me llamo Bruno y tomo mi desayuno. ¿Me conocen? Soy el 2. Me encantan las papas con arroz. Yo soy el 3, mi nombre es Andrés, un campeón en ajedrez. Yo soy el 4 y quiero ser actor de teatro. Yo soy el 5 y juego de brinco en brinco. Yo soy el 6, gordito y simpático, y mi nombre es Moisés. Yo soy el 7 y tengo mi machete. Yo soy el 8 y como bizcocho en Ayacucho. Yo soy el 9 y me encanta la nieve. Yo soy el 10 y me lavo los pies. Estamos presentando tu programa favorito. Como siguiente número tenemos una adivinanza en quechua a cargo de nuestro compañero Julio. Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. Hoy va a ser una adivinanza en quechua que dice así. Imasmari. Machulacha yuraqsun hachayuq manallamiuna. ¿Imatas kanman? El espejo. La perrita. La lluvia. La luna. La llama. Compañero, ¿puedes repetir la adivinanza? Awilucha yuraqsun hachayuq manallamiuna. ¿Imatas kanman? Guarapo. Sí, gracias. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una poesía a cargo de nuestra compañera Nicole. Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. En esta oportunidad voy a declamar mi poesía que titula La primavera. La primavera viste de colores y los campos enverdecen, los pájaros cantan y las aguas cristalinas. En primavera todos felices, los niños juegan sonriendo, el viento silba tranquilo, el sol muy brillante ilumina todo. Las personas se reúnen para celebrar la llegada de la primavera. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. Coro mi chuaquere.
Canta, canta nomás, baila mi cholita, ama a tu tierra como a mi mamá. Canta, canta nomás, baila mi cholita, ama a tu tierra como a mi mamá. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una trabalengua a cargo de nuestra compañera Alexa. Gracias, compañera Brenda. En esta oportunidad voy a hacer mi trabalengua. El zorro pide socorro con un gorro, corriendo socorro con un pequeño gorro. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una canción, El arbolito de mi tierra. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una poesía a cargo de nuestra compañera Shumara. Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. En esta ocasión voy a dedicar mi poesía que titula A tu llegada, Chuaquere. A tu llegada, no solo tú, Chuaquere, te preclaro y digno, Chuaquere, te acercas a los cielos para proclamar tu linaje y demostrar con tus méritos blasonados que eres grande, demasiado grande, para cantar con versos tu gran valor, que eres principio y fin de la nobleza, lealtad y belleza. Tierra Chuaquere, Chuaquere, tierra de la ternura, te hacer un vuelo tendido del cóndor. Tengo el corazón abrazado a las glorias de mi tierra, Chuaquere. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una canción, Mi Liu y mi lazo, a cargo de nuestra compañera Alexa. Gracias, compañera Brenda. En esta ocasión
voy a hacer mi canción que titula Mi Liwi, mi lazo. Esas palmas. Mi ligo y mi lazo, mi roncadora y mi lindo poncho. Mi ligo y mi lazo, mi roncadora y mi lindo poncho. Son típicas prendas de mi altiva tierra Cotabamba. Son la provincia. Ay, se me falla. Carreras, corridas y campañas, lindos cachaparis. Carreras, corridas y campañas, lindos cachaparis. Son fiestas tradicionales que te adornan mi bella provincia. Son fiestas tradicionales que te adornan mi bella provincia. Y Surimanas, cerros de mi tierra. Tarucas, vicuñas y pariguanas viven en sus faldas. Tarucas, vicuñas y pariguanas viven en sus faldas. Un toro sale a la plaza con control sobre el lomo. Sonan tristes las cornetas, requebros de Huacahuarra. Un toro sale a la plaza con control sobre el lomo. Sonan tristes las cornetas, requebros de Huacahuarra. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una adivinanza a cargo de nuestro compañero Nicolás. ¡Bravo! Gracias compañera Brenda. En esta ocasión voy a hacer mi adivinanza. Adivinador. ¿Qué será? ¿Qué será? Tengo aguja pero no sé coser. Tengo números pero no sé leer. ¿Quién soy? No. Libro. No. Bicicleta, carro. No. Horno. No. No. ¿Se rinden? El tejido. ¿Se rinden? Sí. El reloj. ¡Bravo! Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una poesía Llegó la primavera a cargo de nuestra compañera Alexa. Gracias compañera Brenda. Hoy haré mi poesía que titula Llegó la primavera. Llegó la primavera, todo floreció, el sol brilla en lo alto, qué lindo se ve mi campo. Los pajaritos cantan, las flores ya se abren. Y en el jardín los niños juegan y bailan. Mariposas de colores vuelan flor en flor y en cada rincón un rayito de sol. Gracias. ¡Bravo! Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos un cuento a cargo de nuestra compañera Shirley.
Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. En este momento voy a narrar un cuento que titula La gaviota y el zorro. Había a veces un zorro que caminaba por las lagunas en las mañanas y había una guayata, una familia de guayatas. Entonces el zorro le preguntó por qué sus hijitos tenían las patas rojitas. Y entonces la gaviota le respondió: yo les he metido al horno y cuando las saqué se les salió sus patitas rojitas. El zorro quería que sus hijitos tenieran las patas rojitas. Fue a su casa y llamó a sus hijos y les dijo: vengan, hijitos, que van a tener sus patitas rojitas. Entonces se pusieron en fila y uno por uno les metió al horno y esperó por una hora. Cuando la sacó, le salió todo quemado. Entonces se fue el zorro muy enojado y llorando a la gaviota y le dijo: tú me mintiste, porque ahora por tu culpa se me han muerto mis hijos. Y entonces el zorro le dijo: yo tomaré todo el agua de la laguna y te podré atrapar. Y entonces la guayata se rió y entonces el zorro comenzó a tomar el agua. Su barriga se llenaba y se llenaba hasta que en un momento se explotó. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación, tenemos una trabalengua a cargo de mi persona. Me han dicho un dicho que dicen que he dicho yo. Ese dicho está mal dicho, pues si yo lo habría dicho estaría mejor dicho. Que ese dicho que dicen que ese dicho que dicen que yo he dicho. ¡Bravo! Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una poesía a cargo de nuestra compañera Yesarela. ¡Bravo! Gracias, compañera Brenda, por otorgarme el micrófono. En esta ocasión voy a hacer una poesía que titula La primavera. La primavera ha venido trayendo rayos de sol y el árbol peladito y las hojas verdes. Las semillas han crecido y en bellas flores se han convertido y en el huerto. Gracias. ¡Bravo! Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una poesía a cocayos aprendida a cargo de nuestra compañera Kaori. Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. Hoy voy a dedicar mi poesía que titula A cocachos aprendí. A cocachos aprendí mi labor colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Tener primaria completa era raro en mi niñez. Nos sentábamos día 3 en una sola carpeta. Yo creo que la palmeta lo inventaron para mí. Y una vez que una rompí, me apodaron mano de fierro por ser tan mataperro. A cocachos aprendí. Juguetón de nacimiento, por dedicarme al recreo sacaba 10 en aseo y 11 en aprovechamiento. De la conducta ni cuento, pues para colmo era mi voz general. Chócala para la salida, dejando a veces perdida mi labor de colegial. Gracias. ¡Bravo! Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una canción guailía a cargo de nuestra compañera Alexa. Gracias, compañera Brenda. Voy a cantar mi canción Guailía.
pasado ya no nos veremos. Una cerveza, una chichita, tal vez nos brindemos. Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos. Hoy cantaremos, hoy bailaremos, guailía, guailijía. Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos. Hoy cantaremos, hoy bailaremos, guailía, guailijía. Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos. Guailijía, guailiajía, guailía, guailijía. Guailiajía, guailiajía, guailía, guailijía. Guailiajía, guailiajía, guailía, guailijía. Guailiajía, guailiajía, guailía, guailijía. Mariposa mil colores, qué bonito color tienes. Mariposa mil colores, qué bonito color tienes. Así somos tus amigos, pretenciosos altaneros. Así somos tus amigos, pretenciosos altaneros. Desde lejos han venido solamente por quererte. Desde lejos han venido solamente por quererte. Mayutapas, cacatapas, preguntando por tu nombre. Mayutapas, cacatapas, preguntando por tu nombre. Guailijía, 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 guailijía. Guailijía, 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 guailijía. Guailijía, 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 guailijía. Guailijía, 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 guailijía. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una poesía a cargo de nuestra compañera Séfora. ¡Bravo! Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. En esta oportunidad voy a declamar mi poesía que titula Primavera. A tu llegada, linda primavera. Se marcha el frío, llega el sol, las flores van a despertar para paisajes dibujar. Ya llegó, déjate llevar, siéntelo y sal a disfrutar.
Los ríos y montes cantarán, los días más largos notarás. Siente la brisa al pasar con su perfume natural. Déjate llevar, siéntelo y sal a disfrutar. Gracias. ¡Bravo! A continuación tenemos una adivinanza a cargo de nuestra compañera Shumara. Gracias, compañera Brenda, por otorgarme el micrófono. Voy a hacer una adivinanza. Adivina, adivinador. ¿Qué será? El que lo hace cantando, silbando. El que lo compra lo hace llorando y el que lo usa no lo ve. El espejo. Muerto. El ropero. La escoba. La silla. La madera. No. ¿Puede repetir de nuevo, compañera Shumara? El que lo hace cantando, silbando. El que lo compra lo hace llorando y el que lo usa no lo ve. ¡El ataúd! Correcto. ¡Bravo! Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una poesía a cargo de nuestra compañera Yasmín. ¡Bravo! Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. Hoy voy a hacer la primavera. La primavera ya llegó, se marcha el frío, ya llega el sol. Las flores van a despertar para paisajes y dibujos. Ya llegó, déjate llevar, siéntelo y sal a disfrutar. Los ríos y montes cantarán, los días más largos notarás. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una trabalengua a cargo de nuestra compañera Marjorie. Gracias, compañera Brenda, por otorgar el micrófono. Hoy voy a hacer mi trabalengua. La cara del oro se aclara con cloro, claro. La cara del oro se aclara con cloro. Gracias. ¡Bravo! Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una poesía a cargo de nuestra compañera Ana. Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. En esta ocasión voy a hacer mi poesía que titula La primavera está aquí. Susana es una rana que vive en el jardín y que anuncia la sosa. Gracias. A continuación tenemos una trabalengua a cargo de nuestra compañera Shirley. Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. En este momento voy a hacer mi trabalengua. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos, cuentas. Por si cuentas cuentos, cuentos, cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos un texto de reflexión a cargo de mi persona, que titula El conejo huérfano. Había una vez un conejito huérfano que había perdido a su madre en una tormenta. Estaba buscando un refugio donde quedarse y encontró un roble. Y ahí vio un cocodrilo herido. El conejito no lo tuvo miedo y el cocodrilo le invitó un poco de su comida. Y el conejito a cambio le ofreció su compañía. Y los dos se cuidaron mutuamente el uno con el otro hasta que pasó la tormenta. Moraleja, no hay que juzgar a las personas por su apariencia, porque no sabemos si son buenas o malas. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una trabalengua a cargo de nuestra compañera Yesarela. Gracias, compañera Brenda, por otorgarme el micrófono. Esta ocasión voy a hacer mi trabalengua.
costa le cuesta subir la cuesta y en el medio de la cuesta va y se acuesta. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una poesía a cargo de nuestra compañera Marjorie. Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. En esta oportunidad voy a declamar mi poesía que titula Choquere. Tierra Choquere, suelo chalhuacho, háblame en el idioma de mis antepasados y tómame con la fuerza de mis ancestros. Cántame con la dulzura de tus ríos, dame el calor profundo de tus pampas. Dame el profundo calor de tus pampas. Yo quisiera respirar el aire del Ande, bañar tu alma en el manante y tocar la piel de Quillarumi y pedir perdón a la Pumaquerua. Gracias. ¡Bravo! A continuación Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una trabalengua a cargo de nuestra compañera Ana. Gracias, compañera Brenda, por permitirme el micrófono. En esta ocasión voy a hacer mi trabalengua y dice así: R con R, R con R guitarra, R con R carril, rueda los carros, rápido el carril. Gracias. Estamos presentando tu programa favorito. A continuación tenemos una canción en coro, El arbolito de mi tierra. A continuación tenemos una adivinanza a cargo de nuestra compañera Nicole. Gracias, compañera Brenda, por otorgarme el micrófono. En esta oportunidad voy a hacer una... Adivina, adivinador. ¿Qué será? Está delante de ti, pero no se ve. Sombra. No. Tú mismo. No. ¿Tu sombrero? No. Cara. No. ¿La gorra? No. ¿Tu persona? ¿Puedes repetir de nuevo, compañera? Está delante de ti, pero no se ve. ¡El futuro! Sí, gracias. ¡Bravo! Estamos presentando tu programa favorito. Como último número tenemos la ronda de despedida a cargo de nuestros compañeros. Yo quiero saludar a mi mamá Eva y a mi papá Rubén, que me están escuchando por Radio Surfuy, y a mi hermano Ever y a mi hermana Analí. Gracias. Yo quiero saludar a mi mamá. Radio Surfuy. En esta oportunidad quiero saludar a mi mamá Norma, a mi papá Carolo, a mis padrinos y a todos mis familiares. Gracias. Yo quiero saludar a mi mamá Flora, a mi papá Edison, a mi hermano Diego, a mi hermana Flor y a todos mis familiares. Yo quiero saludar a mi papá Herbert, a mi mamá Hermelinda y a mi hermana Yasuri y a todos mis familiares. Yo quiero saludar a mi mamá Juanita, a mi papá Edgo y a mi hermanita Achilet y a todos mis familiares. Yo quiero saludar a mi mamá Verónica, a mi papá Nicasio, a mi hermano Nerio, a mi hermano Abner, a mi hermano Madeos y a todos mis familiares y madrinos, mi madrina y mi padrino. ¡Bravo! Yo quiero saludar a mi papá Sergio y a mi mamá Nelly, a mis tíos y a mis tías y a mis primos que me están saludando, que me están escuchando por Radio Surfuy. Gracias. ¡Bravo! En esta oportunidad yo quiero saludar a mis profesores de mi institución educativa Divino Niño Jesús, a mi mamá Julia y a mis tíos. ¡Bravo! Yo quiero saludar a mi mamá José, a mi papá Hugo, a mis familias. Yo quiero saludar a mis profesores de la institución educativa Divino Niño Jesús, a mi papá Hugo, a mi mamá Hugo, a mi mamá Lucila, a mi hermanito Benjamín que me están escuchando por la Radio Surfuy. ¡Bravo! En esta oportunidad quiero saludar a mi mamita Irene, a mi papito Fructoso y a todos mis familiares que me están escuchando por Radio Surfuy.
Señores radioyentes, hemos llegado a la parte final de nuestro programa Vicuñachacuna Remaining, del programa de refuerzo escolar Las Bambas, de la comunidad de Chuaquere. Nosotros estaremos retornando en una próxima edición y no se olviden de sintonizar todos los sábados a esta misma hora y por esta emisora Radio Surfui, la voz de todos. La voz de todos presentó. La voz de los niños. Todos los sábados a esta misma hora. Por Surfui, la voz de todos presentó. La voz de los niños. Todos los sábados a esta misma hora. Por Radio Surfui.